Muy buenos días, tardes o noches según estén viendo el tema. Espero que por cierto lo estén viendo en vivo. Un saludo a todos los jóvenes y a las señoritas de Casa de Oración Zumpango. Es un placer poderles saludar. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema número 8 de la serie Varón y Hembra los Creo. El día de hoy vamos a ver el complementarismo, que es el tema número 8. Para esto, antes de comenzar con nuestra enseñanza, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, que nos ayude y que nos guíe. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, agradecemos tu favor y tu misericordia. Yo te ruego que me ayudes, que tú seas conmigo, que quites todo aquello que estorbe, Señor, para que esta enseñanza se pueda hacer bien. Que tomes control de mis nervios, que tomes control de mi boca, que tomes control de mi mente y de mis ojos, y que tú me recuerdes todo lo que tú me has hablado. Te pido también que bendigas el corazón de cada joven y señorita para que puedan tener un oído atento a tu palabra y que ellos puedan escuchar tu voz a través de mí. Quita toda palabra torpe, Señor, toda palabra que no vaya conforme a tu voluntad. Pero, Señor, si hablamos conforme a tu palabra, que haya humildad para recibir todo lo que tú has enseñado, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu bondad y tu misericordia. Amén. Como ya vimos en los temas anteriores, existen dos extremos totalmente dañinos y opuestos, pecaminosos, a los cuales el ser humano ha acudido a lo largo de su historia. Por un lado tenemos el machismo, que es la postura de creer que el hombre es superior por el simple hecho de ser hombre, que tiene más valor, mayor cualidad, mayor inteligencia, mejor en todo en general. Totalmente esto es algo falso e incorrecto. Como consecuencia de esto, tenemos que surgió el feminismo, que es el intento fallido de la humanidad por tratar de balancear la sociedad de una manera justa entre el hombre y la mujer. El ser humano sin Dios ha querido corregir los problemas que existen en nuestra sociedad y los abusos, y lo único que ha conseguido es intercambiar los papeles, de victimaria a victimario. Y ahora vemos un abuso por parte de las mujeres en muchas áreas de la vida. Así como antes el machismo pensaba que el hombre podía abusar de la mujer y otorgó ciertos privilegios exclusivos al hombre que debían de darse a todos por igual, como el acceso al voto, el acceso a la vida pública, el trabajos bien remunerados, el acceso a puestos directivos altos, el poder tener control de ciertas cosas. Eso fue lo que generó el machismo. Sin embargo, después viene el feminismo, que también ha tratado de equilibrar esta balanza que estaba chueca, quiso ponerla igual, pero resulta que ahora inclinó la balanza en favor de la mujer, consiguiendo derechos exclusivos para las mujeres que no están del todo correctos. Por ejemplo, la mujer puede pensionarse mucho antes de que un hombre, aunque ejerzan el mismo trabajo. Esto es totalmente injusto. La mujer recibe menos pena por un delito específico. Si un hombre mata a una persona y una mujer mata a una persona en mismas condiciones, con el mismo dolo, la mujer recibe menos sentencia. Y también la mujer ha conseguido en algunos países violar la presunción de inocencia. Es decir, basta con que una mujer diga que se cometió un abuso hacia ella y todos tienen que creerle. Y no es necesario hacer una investigación para ver si es cierto que hubo un abuso o no. Esto es totalmente un extremo equivocado, y esto solamente por mencionar unas cosas. Esto es lo que ha conseguido el feminismo y el ser humano para tratar de igualar la sociedad injusta en la que vivimos. Quiero remontarnos al primer tema de nuestra serie, en donde mencionamos que Dios es nuestro creador, y Él, al ser nuestro creador, Él tiene nuestra patente, ¿te acuerdas? Y yo hacía la analogía de la patente porque cuando un inventor se esfuerza por crear algo, lo hace con un diseño. Diseña las piezas, diseña los elementos de tal suerte que cuando se pongan a funcionar tengan un funcionamiento correcto. Por ejemplo, un motor de automóvil está diseñado para que dentro de él esté un aceite lubricando de tal suerte que no haya desgaste en los fierros. Pero si tú le pones en vez de aceite agua, a pesar de que es un líquido también, no va a lubricar. Y pues ¿qué va a pasar? Se va a romper el motor, se va a echar a perder. Es por eso que siempre es importante seguir las instrucciones del fabricante. Y es por eso que nosotros tenemos que acogernos a la palabra de Dios para saber cómo debe de funcionar una sociedad realmente, cómo debe de funcionar la relación entre el hombre y la mujer. Hoy vamos a ver lo que es el complementarismo.
Esa es una doctrina bíblica que enseña que el hombre y la mujer son totalmente iguales en valor delante de Dios. Ni el hombre vale más, ni la mujer vale menos, ni viceversa. Pero lo que sí tienen de diferentes son los roles. Y esto es con la idea de reflejar la economía que existe en la Trinidad y la relación de Cristo con su iglesia. Quiero repetir esto porque es muy importante. El complementarismo enseña que el hombre y la mujer son igual en dignidad, pero con roles diferentes. Y tal vez parezca que no es necesario resaltar esto, pero queremos ser fieles a la palabra de Dios y es necesario ponerle marcatextos a esta segunda parte. Por el contrario, el egalitarianismo es una corriente de pensamiento que ha surgido dentro de la iglesia y fuera de ella, donde enseña que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, y eso está súper bien, pero que enseñan también de la misma manera que son iguales en cuanto a los roles. Es decir, por un lado tienes que el complementarismo dice el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero con roles diferentes, y el egalitarianismo que dice no, los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y en roles. Esto puede sonar muy piadoso, el egalitarianismo, y tal vez puede sonarte como lo más correcto, diciendo, pues sí, podemos hacer todas las cosas de la misma manera. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene mucho que decir al respecto sobre los roles. Y antes de empezar a enseñar las diferencias que existe entre el complementarismo y el egalitarianismo, quiero poner el fundamento de la palabra de Dios como enseñanza para que podamos partir con base en ella. Como jóvenes somos expuestos a diferentes posturas culturales, sociales, políticas que nos rodean. Pero si nos apreciamos de ser jóvenes cristianos, tenemos que tener nuestra cosmovisión basada en la palabra de Dios. Es decir, yo tengo que pensar, yo tengo que ver este mundo como Dios lo ve, no como el mundo quiere que yo lo vea. No cabe duda que hay muchos pasajes que podemos usar para hablar de lo importante que es tomar en cuenta lo que Dios dice, pero me basta tomar uno solo para ponerlo como base de esta enseñanza. Acompáñame por favor a Mateo 24:35. La palabra de Dios dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando Jesús dice que el cielo pasará y la tierra pasará, pero que sus palabras no pasarán, hay muchas implicaciones ocultas en esta simple frase que debemos de tener en cuenta. Este pasaje lo que nos quiere enseñar es la atemporalidad de la palabra de Dios. Es decir, que los contenidos dentro de la palabra de Dios no tienen vigencia. Mucha gente puede decir, es que la Biblia es antigua, es anticuada, es pasada de moda. Pero nosotros por otra parte tenemos al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, diciendo que sus palabras no van a pasar. Y aunque la sociedad evolucione y los tiempos cambien y el estándar moral de la sociedad tenga varias tonalidades distintas, el estándar de Dios que ha puesto acerca del comportamiento humano no ha cambiado. Es más, trasciende al tiempo. Y de hecho, es tan así que va a llegar un punto, como lo enseña la palabra, que este mundo va a ser destruido. Y la palabra de Dios, lo que Él dijo, las normas que Él estableció, van a continuar. Puede acabarse mañana este mundo, puede venir un meteorito o puede pasar una catástrofe mundial que destruya a toda la humanidad. Sin embargo, los mandamientos de Dios seguirán vigentes. Así que no importa que nos tachen de anticuados, oscurantistas, pasados de moda, retrógradas o cualquier otro adjetivo descalificativo que nos quieran poner. Nosotros seguiremos creyendo que la palabra de Dios es eterna y sus principios también. ¿Por qué digo todo esto? Porque si la palabra de Dios es eterna, y lo es, y Dios es el creador, y lo es, lo mejor que nosotros podemos hacer es someternos a su señorío en nuestra forma de vivir y no ser rebeldes a su voz. Este mundo va a llegar al fin, en algún momento del tiempo. Sus sistemas políticos, culturales y religiosos van a caducar, van a cambiar, van a evolucionar, van a ser transformados. Pero Dios siempre va a pedir el mismo estándar moral y va a pedirle cuentas a la humanidad por haber desobedecido o por haber cumplido los mandamientos incluidos en su palabra.
Así que es necio que nosotros querramos cambiar lo que la palabra de Dios dice por lo que el mundo dice. Porque al final de cuentas todos hemos de morir y todos nos hemos de presentar ante el augusto tribunal de Dios para darle cuentas. Entonces, si sabemos que eso es algo irrevocable, lo mejor que podemos hacer, lo más sabio que podemos hacer es en humildad decirle: Dios, yo me humillo ante ti y voy a hacer lo que tú quieres. Quiero que estas palabras retumben en nuestros oídos, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios pone un sello de garantía sobre su palabra bendita y esto incluye la forma en que debemos de vivir y pensar. Dicho esto, pasemos a nuestro primer punto, que es: somos igual en valor delante de Dios. Yo esperaría que este punto esté por default en la mente de todos los jóvenes y señoritas. Si alguien que está escuchando esta enseñanza tiene la vaga idea de que el hombre es superior por algún tipo de rol o por algún tipo de pensamiento que él pudiera haber sido influenciado, quiero decirte que estás mal. Los hombres no somos superiores. No somos superiores ni porque hayamos sido creados primeros, ni porque a nosotros se nos haya dado la autoridad, ni porque nosotros seamos puestos como cabeza. No somos no somos superiores en nada a la mujer. Y también yo esperaría que todas las señoritas o las mujeres que están escuchando esto no tengan en su mente la idea de que los hombres son inferiores. Es cierto, ustedes son un vaso más frágil, es cierto, ustedes deben ser tratadas con respeto, pero eso no las hace más importantes ni las hace mejor que los hombres. Tanto hombres como mujeres somos iguales. Entonces tenemos que empezar a tener cuidado en cómo nos expresamos. Muchas veces los hombres decimos: somos la autoridad, y tomamos eso como base para querer imponer nuestra forma de pensar. Pero incluso también las mujeres a veces tienen ciertos chistes que denotan cierto desprecio. Ay, sí, por supuesto, usted fuiste creado de la tierra, pero yo fui creado de una costilla. Pues claro, echando a perder se aprende, por eso Dios creó al hombre primero. Ese tipo de pensamientos no cabe dentro de lo que es un cristiano. Ni la mujer es más, ni el hombre es menos, ni viceversa, ni el hombre es más y la mujer es menos. Nosotros valemos exactamente lo mismo delante de nuestro Dios. Acompáñame a Génesis 1:26 para ver este principio. Génesis 1:26 y 27 dice así, hablando la Trinidad. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vemos que cuando Dios decide crear al hombre, la Trinidad tiene una conversación entre ellos, y yo me imagino esto tan hermoso, el Padre hablando con el Espíritu Santo y con el Hijo diciendo: pues vamos a crear algo que refleje nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma en cómo interactuamos. Y es ahí donde Dios decide crear al hombre y a la mujer, y ambos tenemos rasgos de lo que es el carácter de Dios. Ambos tenemos características que reflejan el cómo es Dios, pero ni uno tiene más y otro menos, ni el otro tiene menos y el otro más. No, ambos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y ambos somos portadores de la imagen de Dios. También en Gálatas 3:28 y 29 dice así: ya no hay judío, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Aquí quiero poner un poquito el contexto de lo que se está hablando. Aquí tenemos a Pablo que está hablándole a la iglesia de Galacia o a los Gálatas. Y les está diciendo que cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, todos alcanzamos la misma categoría de hijos de Dios y ya no hay diferencias. Vemos que cuando por la fe venimos a ser parte de la familia de Cristo, ya no hay raza, no hay estatus social, no hay sexo o cualquier otro atributo que nos haga más o que nos haga menos.
todos, al creer en Cristo Jesús, somos hechos hijos de Dios y revestidos de su imagen y de su dignidad, y el mismo Espíritu Santo viene a morar tanto en hombres como en mujeres. Es exactamente el mismo trato que Dios le da al hombre y a la mujer. Tal vez esto no te suene como algo obvio, pero en el contexto en el cual se escribieron estas palabras no era tan obvio. Si hoy es marcada la diferencia social que hay entre las personas, antes era mucho más marcado. Esta carta va dirigida a los Gálatas, en donde se encontraban muchos judíos que querían judaizar a los nuevos cristianos, querían regresarlos a los ritos de la ley y les decían, es necesario que te circuncides para que tú seas parte del linaje de Abraham, porque solamente los israelitas, solamente los judíos vamos a ser los elegidos de Dios. Y no, o sea, Pablo dice, ya no existe más eso. De hecho, aquí un pequeño paréntesis, no quiero sonar como una palabra de juicio, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos. Muchas veces en el contexto cristiano se tiende a idolatrar a Israel, a idolatrar todo lo judío o a querer judaizarse. Ay, hermanos, vamos a hacer esto como hacían los judíos. No, o sea, Dios ya derribó todo eso, ya derribó todo rito, toda forma de pensamiento, toda parte de comportamiento judaizante que nosotros pudiéramos hacer para en cierta manera ser mejores. Hay hermanos que en vez de saludarte, Dios te bendiga, shalom, Elohim sea contigo. Y digo, no es que esté mal, pero si lo haces con una actitud de que eso es más espiritual, está mal, porque así como vemos aquí que ya no hay ni hombre ni mujer, también ya no hay ni judío ni griego. Somos todos iguales por la fe en Cristo Jesús. Precisamente el Evangelio viene a derribar toda barrera de separación que hay entre todo tipo de lengua, tribu y nación, para también hacernos una sola familia en Cristo Jesús. Y puede haber muchos tipos de muros, incluyendo el sexo, es decir, seguir teniendo la idea de que alguien es mejor que el otro. Dios viene a través de su evangelio a derribar, porque dice, todos son pecadores, todos pecaron, todos merecen el infierno, pero de tal manera Dios amó a todos, entonces no hay nadie que sea mejor o peor. Por ejemplo, acompáñame a Primera de Pedro 3:7. Quiero que veas qué es lo que dice Dios a través de Pablo a los hombres, es un mandamiento. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero que notemos la altura a la que pone Dios a la mujer en este versículo. Les llama coherederas de la gracia de la vida. Ahora, no sé si tú sepas lo que es un coheredero. Yo me tomé la libertad de buscar la definición dentro de un diccionario jurídico, dentro de un diccionario de leyes, para poder entender un poco mejor qué es un coheredero. Y la definición es esta. Un coheredero es aquella persona que juntamente con otras es llamada a herencia con el motivo de parentesco que lo unía con el causante o bien en virtud de la voluntad de éste. En pocas palabras quiere decir, un coheredero es aquel que recibe una bendición de otra persona, ya sea por dos motivos, porque le une un parentesco o porque esa persona simplemente de su voluntad decide darle algo porque las cosas le pertenecen y él quiere hacerlo. En este caso, ve cómo se habla de que la mujer es coheredera juntamente con el hombre de la gracia de Dios. Las mujeres tienen la misma dignidad que el hombre. Ambas condiciones de las cuales se necesita para ser un coheredero, que son el parentesco o la virtud y la voluntad del donante de entregar algo, nosotros las podemos cumplir cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando nosotros, pecadores, reconocemos que no tenemos ningún tipo de medio para llegar a la salvación, excepto el venir a Cristo arrepentidos y confesamos nuestros pecados y rendimos nuestra vida a Él, Dios nos hace sus hijos. Y es donde aquí nosotros podemos ser parte de ese coheredero. Pero quiero que tú veas cómo Dios pone a la misma altura a la mujer que el hombre. Es hermoso esto porque Dios cumple esas dos condiciones.
porque fue Dios quien nos buscó a nosotros. Fue Dios el que quiso que nosotros fuéramos sus coherederos, y como Él quiso que fuéramos sus coherederos, tanto hombres como mujeres, Él envió a su Hijo para que a través de su sacrificio pudiéramos llegar a ser parte de la familia de Dios. En Juan 1:22 dice así, Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Es la fe en el Hijo de Dios lo que nos hace ser hijos de Dios. Pero si continúas leyendo el siguiente versículo, dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está expresado cómo fue el deseo de Dios, fue su amor por nosotros lo que le movió a poner todos los medios para nuestra salvación y que nosotros pudiéramos llegar a ser parte de sus hijos. Vemos aquí por delante que delante de Dios, los hombres y las mujeres valemos lo mismo, y que su amor por ambos es igual. A Dios le importa que se salven tanto los hombres como las mujeres. Dios se goza cuando un pecador se arrepiente, lo dice su palabra, y Él se goza exactamente de la misma manera cuando una mujer viene al arrepentimiento como cuando un hombre viene al arrepentimiento. Dios no dice, vino un hombre, que gloria a mi nombre porque alguien se arrepintió. Y cuando una mujer se arrepiente, bueno, ya se arrepintió una mujer. No, ni viceversa, Ni Dios dice, ay, qué bueno, una princesa se arrepintió, qué padre. Y cuando viene un hombre, bueno, pues ya ni modo, ya se arrepintió este necio, ¿no? No, Dios se goza y hace fiesta en los cielos como un padre que encuentra a su hijo pródigo perdido cuando un hombre o una mujer se arrepienten. Es exactamente lo mismo. Creo que con estos versículos basta para dejar claro que tanto el hombre como la mujer somos iguales ante Dios. Ni el hombre se debe sentir menos ni la mujer más, ni viceversa. Creo que esto es bastante claro y aquí coinciden estas dos posturas. Somos iguales ante Dios en valor. Pero dicho esto, ¿qué pasa con los roles? Este es nuestro segundo subtítulo. Somos diferentes en roles. Si bien acabamos de mostrar que bíblicamente la mujer y el hombre tenemos el mismo valor delante de Dios, que la vida del hombre y la mujer son preciosas delante de Dios de la misma manera, esto no debería de significar o implicar que los roles ejercidos en todos los ámbitos deben de ser iguales, dentro y fuera de la sociedad, en la familia, en la iglesia, en la política, en la cultura o en cualquier otro ámbito en el cual hombres y mujeres se desenvuelvan. Parecería que sí, ¿no? Porque si valen lo mismo, ¿por qué no pueden hacer lo mismo? Pero la respuesta es no. Y esto no es contradictorio. Tenemos que entender un par de cosas antes de ver todo el panorama como Dios lo ve. A pesar de que tenemos exactamente el mismo valor, Dios nos diseñó con roles diferentes. Dios nos diseñó con cosas con un valor específico, pero también con roles específicos. Voy a ponerte un ejemplo, Imagínate que tú tienes 100 pesos y tienes que comprar 2 herramientas, ¿ok? Por un lado, vas a tener que escarbar algo. Entonces, tú tienes que comprar con 100 pesos un pico y una pala. Y resulta que el pico y la pala, cada uno vale 50 pesos. La pala no se puede gloriar por decir, ay, mira, yo valgo 50 pesos, porque el pico vale exactamente lo mismo. Pero, si a ti te dejan la tarea de, por ejemplo, romper una piedra, o de hacer una zanja, lo más correcto y sabio es que tú tomes un pico, porque el pico está diseñado para abrir la tierra de tal manera que sea mucho más fácil y no genere tanto trabajo. Si por el contrario te piden que tú recojas, no sé, una arena y la pongas en otro lado o que llenes un bote con grava, pues entonces la mejor opción para hacer esto es la pala. Con un pico te vas a tardar muchísimo tiempo recogiendo grava o arena para llenar un bote porque no está diseñado para eso. Entonces aquí tú tienes herramientas que son diferentes, que son complementarias, que valen lo mismo, pero que sirven para cosas diferentes. Imagínate
otro ejemplo en el cual tú tienes que limpiar un terreno de bordes. ¿Qué es lo que haces normalmente? Pues tomas el pico, quitas todos los bordes que existen de la tierra y después que aflojaste la tierra, tomas una pala y vacías esa arena o esa tierra en otro lugar y ya queda tu terreno parejito. Esto es lo que Dios ha hecho con el hombre y la mujer. Valemos exactamente lo mismo, pero nos dotó de capacidades diferentes y de roles diferentes que nosotros tenemos que cumplir a cabalidad. Es necio que el hombre quiera cumplir los roles de la mujer y también es necio que la mujer quiera cumplir los roles del hombre, porque no estamos diseñados de esta manera. Y de hecho, ni siquiera Dios mismo hace los mismos roles, el Padre que el Hijo que el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo que el Padre, o que el Hijo, o el Hijo que el Espíritu Santo, o que el Padre. Y si Dios no funciona así, nosotros no tenemos por qué hacerlo. De hecho, recuerda, Dios nos hizo a su imagen y también a la hora de reflejar su imagen en nosotros, Él puso roles específicos que teníamos que cumplir, así como Él los hace. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero dicho esto, quiero que quede claro, valemos exactamente lo mismo delante de Dios, pero tenemos roles diferentes. Tenemos situaciones en las cuales nosotros tenemos que esforzarnos más según sea nuestro sexo. Si somos hombres tenemos que cumplir ciertas cosas y si son mujeres tienen que cumplir otras. Ahora, vamos a mencionar algunas de estas características y roles que se tienen que cumplir. No son todos, de hecho vamos a lo largo de esta serie empezar a ver cómo debe de ser nuestro comportamiento en todos estos roles. Pero quiero mencionar tal vez los más álgidos o los más atacados dentro de la sociedad e incluso dentro de la iglesia. Quiero mencionarte y recordarte que Dios es el creador de la sociedad y de la familia. Dios es el creador del ser humano. Y cuando creó al hombre y a la mujer, no solo les dijo, bueno, ya están aquí, ya están en el Edén, pues hagan su voluntad y se acabó. No, Dios estableció como institución fundamental para la sociedad la familia. Y Él decidió que la familia fuera compuesta por un hombre y una mujer. Y aquí podemos ver cómo nos empezamos a complementar, por eso se llama complementarismo. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí estamos viendo que Dios decidió crear la primer familia en la tierra, compuesta por Adán y Eva, y que esto sirviera como modelo para las siguientes generaciones y las siguientes familias. Entonces Dios, al ser el creador de la familia, también Él tiene el derecho de dictar cómo ésta va a funcionar. Y por eso es que Dios definió roles específicos en la familia, y esto es lo que vamos a ver a continuación. Recuerda, la base de la sociedad es la familia. Sin la familia, la sociedad se acabaría. Y fíjate cómo es tan sabio Dios y puso su sello de aprobación sobre la familia de un hombre y una mujer, que si ahorita todas las familias se separaran, dijéramos, no, vamos a rebelarnos contra Dios, no queremos más seguir el modelo tradicional de familias, entonces todos los hombres para allá y todas las mujeres para allá, pues la sociedad se acabaría en menos de 50 o 100 años. No habría nada que hacer, porque los hombres no se pueden reproducir con hombres ni mujeres con mujeres. Dios, incluso en nuestro ADN, en la biología, puso y marcó cómo debía ser el diseño en que nosotros debíamos de funcionar. Dicho esto, vamos a ver algunos de estos roles, como te decía. El primero de ellos es que el rol de autoridad y cabeza Dios se lo dio al hombre. Yo sé que esto es para que muchos empiecen a poner el grito al cielo. Puede ser un punto chocante, pero de verdad, si tú eres honesto intelectualmente y te pones a leer la Biblia, vas a ver que de tapa a tapa Dios pone este principio bíblico en todos los libros de la Biblia. Es al hombre al que Dios le ha delegado la autoridad y le ordena a la mujer que ella se someta gustosamente. Ojo, al hombre no se le ordena que someta a la mujer, que la sojuzgue, no. A la mujer se le ordena que ella se someta voluntariamente, pero al hombre nunca se le pide tomar por la fuerza esto.
Y tal vez tú digas, oye hermano, pero te estás contradiciendo porque acabas de usar la Biblia para decirme que somos iguales ante Dios y ahora tu primer punto me dices que el hombre es la autoridad. O sea, ¿por qué una mujer no puede ser autoridad? ¿Que no valemos lo mismo? ¿Que no somos iguales ante Dios? ¿Que no tenemos las mismas capacidades? La respuesta a todo eso, excepto la última pregunta, es que sí, valemos igual, somos iguales ante Dios, pero incluso Dios nos diseñó de forma diferente. Esto ya lo vimos, fuimos diseñados físicamente diferente, emocionalmente diferentes, y esto es con el propósito de poder agradar a Dios, pero también es con el propósito de cumplir ciertos roles. Te invito a que veas nuevamente el tema del machismo para que veas lo que es realmente una autoridad. Y cuando decimos que el hombre es la autoridad, no estamos diciendo que va a ser un tirano, estamos diciendo que va a ser el que más sirve, el que más se humilla, el que se sacrifica por los demás. El hecho de que el hombre natural sin Dios ha cometido abusos con su autoridad no quita o no menoscaba el mandamiento de Dios. Dios es claro cuando dice que le ha delegado la responsabilidad de la autoridad al hombre. Eso funciona así, incluso en la Trinidad. La máxima expresión de majestad y gloria funciona con roles de autoridad. Vamos a ver esto también más adelante. Acompáñame a Génesis 3:6 para ver cómo es que el hombre es la autoridad desde el inicio. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios, pon atención, llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? A mí me sigue impactando y estremeciendo que Dios, cuando se da el primer pecado dentro de su creación, a quien llama a cuentas y busca es al hombre. Recuerda que Dios es omnisciente. No creas que Dios bajó del cielo, se presentó en el huerto del Edén y estaba buscando a Adán y a Eva y dijo: qué raro, ahora dónde estarán, qué les habrá pasado, estarán en el otro extremo del Edén, voy a ir a buscarlos. No, Dios es omnisciente. Dios, en el momento que Eva y Adán pecaron, Dios ya lo sabía porque Él todo lo sabe. Él no necesitaba que le dijeran lo que pasó porque Él lo conocía. Él sabía que la primera en desobedecer fue la mujer y que el hombre ni siquiera metió las manos, porque al menos la mujer fue engañada. El hombre bastó con que la mujer le dijera hazlo y lo hizo. Muy malmente hecho. Pero quien falló primero fue la mujer. Y tú no ves a Dios que Él dice: a ver, ¿dónde están? Adán y Eva, ¿dónde están? O Eva, ¿dónde estás? Porque yo sé que tú fuiste la primera que falló. No, tú ves aquí claramente en el versículo 9 que Dios pide y llama a cuentas al hombre. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre. Y aquí, cuando está hablando hombre, se refiere al masculino, no se está refiriendo al género humano. Dios llama a cuentas a Adán por lo que había pasado. Y esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque normalmente cuando algo falla, algo no funciona bien, tú vas con la autoridad y pides cuentas de lo que está pasando. Aquí fue lo que pasó. Dios, como le delegó la autoridad al hombre, es a él a quien le pide cuentas. Es a él a quien le dice que tiene que hacerse responsable por lo que acaba de pasar. Dios no preguntó en plural dónde están, Él fue directamente con el hombre. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. Y esto no solamente es en el Antiguo Testamento, esto es a lo largo del Nuevo Testamento, porque habrá quien diga: es que el Antiguo Testamento era machista. No, para nada. De hecho, eso ya también lo desmentimos. De hecho, hay muchas citas en las cuales podemos ver que delante de Dios el hombre es la autoridad de la familia sobre la mujer. Te pido por favor que me apoyes leyendo detenidamente en tu casa Efesios 5:22, Colosenses 3:18, Tito 2:5, Primera de Pedro 3:1, Primera de Pedro 3:5. Y podría citar sin mentir
más de 20 citas más en donde claramente se enseña que el hombre es autoridad y se le ordena a la mujer que se someta. Entonces el hombre es el que tiene el rol de la autoridad delante de Dios. Otro de los roles que tal vez ahorita están siendo muy atacados y polémicos es el siguiente. El hombre fue creado con el rol de proveedor. Asimismo, Dios creó al hombre como la principal fuente de provisión a la familia. Y ojo, no es machismo enseñar esto y, entre comillas, cortar el crecimiento profesional de la mujer o confinarla solamente al hogar, evitar que ella se realice, truncar sus sueños, sus aspiraciones profesionales, sus metas. Esto no es machismo. Dios proveyó al hombre de un cuerpo fuerte, de un cuerpo que pudiera esforzarse de tal suerte que él fuera el principal proveedor de la familia. De hecho, podemos ver que desde antes de la caída el trabajo fue creado y el trabajo le fue colocado a Adán como una responsabilidad que él tenía que cumplir en el huerto del Edén. En Génesis 2, del 7 al 9, vamos a ver cómo Dios enseña esto, y posterior nos saltamos al versículo 15 de Génesis 2. Dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardase. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué necesidad había de que el hombre labrara la tierra? Si aquí vemos en el versículo 9 que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. El huerto ya tenía árboles frutales de los cuales el hombre se podía alimentar. Bastaba con que el hombre estirara su mano, llevara el fruto a su boca y él tenía el alimento asegurado. Sin embargo, Dios le ordena al hombre que se ponga a labrar el huerto del Edén y la tierra. Date cuenta cómo Dios le pone desde antes de la caída la labor de trabajar al hombre, de ser él el que provea, de ser a través de su esfuerzo y de su trabajo el cómo va a llegar el alimento a la familia. E incluso después de la caída, Dios sigue delegándole la misma responsabilidad. Hay muchos que se quejan diciendo, ay, pues por causa de Adán tenemos que trabajar. No, para nada. Lo único que vino fue que ya no le iba a dar fuerzas a la tierra a Adán cuando él la labrase, pero seguía Dios, incluso después de la caída, dándole el mismo rol a Adán de ser el proveedor. En Génesis 3:19 dice así: Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Incluso después de la caída Dios le dice, tú vas a ser todavía el encargado de llevar la provisión, de llevar el pan a la familia. Y si bien hay ejemplos en la Biblia de mujeres que trabajan, puedes revisar que no eran ellas la fuente principal de provisión. O muchas veces se daba el caso de que ellas trabajaran porque hacía falta un hombre que ejercitara o hacía falta un hombre que proveyera todo esto. Tú puedes ver, por ejemplo, el caso de Ruth. Hay muchos que dicen, pero ve Ruth cómo ella iba al campo y espigaba junto a los hombres de tú a tú. Sí, porque no tenía de otra. Ella era viuda. Y su suegra también, ella se tuvo que hacer responsable. Pero esto no quiere decir que esa sea la labor principal. Proverbios 31 habla de una mujer que hace cosas con sus manos, que toma para tejer, que vende, que hace negocio. Pero no es la fuente principal. No es la fuente principal de provisión para las familias. La mujer podría trabajar y puede trabajar. No es que Dios diga es pecado. Pero jamás debe de llevar la carga de ser la fuente principal de provisión para la familia, ni esta ser su actividad principal. Nunca. Señoritas,
No fomenten, por favor, la flojera e irresponsabilidad en los hombres. La Biblia no les prohíbe laboral como tal, pero les insta a priorizar su tiempo en orden de avance de su reino y del cuidado de la familia. Si hay alguien que tiene que trabajar, ese es el hombre. El siguiente rol es que la mujer fue creada para ser madre. Y yo sé que otra vez van a decir, eso es machista. Ese Jonathan es bien machista. Pero no, la verdad es que esta es una enseñanza tan clara a lo largo de toda la Biblia, pero también al mismo tiempo tan olvidada. Sé que puede sonar obvio, pero creo que en este tiempo en el cual vivimos se ha vuelto necesario decir, repetir, remarcar, poner en letras gigantes lo que es obvio. Dios creó a la mujer para ser madre. Con el feminismo y las culturas que existen hoy en día, se ha inyectado la mentira de que el hombre usa todos los medios, incluso la biología, para poder oprimir a la mujer. Se ha puesto en las mentes de mujeres y señoritas que la maternidad es algo malo, es algo indeseable y que de ser posible se debe de retrasar lo más posible, y si hay la posibilidad de evitarlo, es una buena opción. Pero tenemos que Dios en su diseño original planteó que el ser humano se reprodujera y criara hijos e hijas para su gloria. Génesis 1:28 es muy claro, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Y cómo crees que se iba a cumplir este mandamiento? O sea, no va a ser por generación espontánea que nosotros vamos a reproducirnos, no va a ser por generación espontánea que vamos a fructificar. Es necesario que el hombre y la mujer deseen y cumplan el rol de ser padre y madre. Pero a las mujeres ahorita se les ha metido la idea que tienen que buscar primero su desarrollo profesional, como si eso fuera lo único que valiera para que fueran mujeres de valor. Se ha estigmatizado tanto de manera negativa la idea de madre que se puede llegar a ver que el ser madre es el truncar los sueños y aspiraciones dentro de este mundo. Y tampoco es que el matrimonio es la única opción piadosa para el hombre y la mujer. No estoy diciendo que tú tienes que casarte para ser feliz. La plenitud la encontramos en Dios. Pero aquí yo te estoy hablando de que hay un ataque directo, frontal, contra las mujeres para que dejen de ser madres. El enemigo está tratando de meter en esta generación, en sus mentes, a través de muchas ideas, de que ser madres es malo, que es algo incorrecto, que es algo que va a hacer que ustedes se frustren. Y fíjate, esto es muy triste, porque es a ustedes a quien Dios les ha dado el privilegio de ser el canal y la forma en la cual Dios traiga nuevos seres humanos a la vida en esta tierra. Son ustedes esa envoltura preciosa a través de la cual nuevos seres humanos vendrán a esta tierra. Se está atacando tanto el hecho de madre que hoy más que nunca hay tantas tasas de aborto. Se ha permitido que haya abandonos, se ha justificado que la mujer no quiera tener hijos porque priorice otras cosas en su vida. Hay tantos métodos de control de natalidad para decir a la mujer, no, ya no tengas hijos. E incluso hay hospitales, y lo digo con conocimiento de causa, que cuando saben que es tu segundo hijo, pues automáticamente les amarran las trompas para que ya no puedan tener más hijos. Y esto es una violación a los derechos y a la decisión de las mujeres. Pero ve cómo este mundo está atacando por todos lados el hecho de que la mujer sea madre, cuando es un rol precioso que Dios les dio a ustedes. Es un privilegio. Nosotros como hombres, por más que querramos, jamás podremos traer a la vida a nadie. Dios las ha bendecido con una matriz para poder hacer este rol y ejercerlo. Y ustedes, obviamente, en su tiempo, en el orden de Dios, pueden y deben de llegar a hacerlo. No te estoy diciendo que el ser madre es el clímax de ser mujer. Porque también Dios enseña que hay hombres y mujeres que van a quedar solteros y van a vivir para su gloria, y es muy respetable. Pero este llamamiento, lo decía Pablo, es para muy pocos. Solo pocos lo pueden llevar. Asimismo, el hombre ha sido creado para tener el rol de padre.
Si bien las mujeres han sido atacadas de una manera en el no querer ser madres, el hombre también ha sufrido ataques del enemigo y de la sociedad. Desgraciadamente, tengo que decirlo, este es el rol más dañado, más transgiversado que hay, y esto no es casualidad. ¿Sabes por qué la sociedad de hoy está por los suelos, llena de vicios, de delincuencia, de pobreza, de fracasos, de rupturas? ¿Sabes por qué? No es que la economía esté mal, no es que los gobernantes tengan la culpa, no es que hay hombres avariciosos que se apoderan de todo, no. La razón por cual la sociedad del día de hoy está en decadencia y está mal es por la falta de hombres que quieran ser padres. Hombres que quieran tomar el rol de un padre. La falta de una buena figura paterna ha hecho que este mundo empeore. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Y aquí Dios está enseñando un principio básico. Aquí, así como Jesús decía: yo no hago otra cosa sino lo que mi Padre dice, nos está enseñando. Si hubiera padres que tomaran su rol en serio y fueran ejemplo para sus hijos e hijas, ellos tomarían ese ejemplo de bien y entonces esta sociedad sería mejor. Sin embargo, vemos que a veces lo toman para mal y los padres tienden a ser el peor ejemplo, y es por eso que la familia va en decadencia. Hay una frase acuñada en nuestra sociedad maternalista que dice: no hay amor como el de una madre. Pero la verdad es que la Biblia enseña que no es así, sino por todo lo contrario. La Biblia enseña que no hay amor como el de un padre, y nosotros como cristianos, como hombres, hemos quedado cortos de reflejar esa verdad. En 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El hecho de que un hombre no asuma el rol de su padre impacta rotundamente en los hijos en todas sus áreas. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y cuando usa esta palabra de mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es porque no se puede cuantificar. Si algo enseña la Biblia a lo largo y ancho, es que el Padre nos ama con un amor eterno. Dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Otra vez poniendo una palabra que no se puede cuantificar. Entonces, hombres, nosotros muchas veces tenemos el error de pensar que ser padres solamente es proveer. Y eso a veces ni siquiera eso hacemos. Pero hemos tomado la básica postura de decir: pues yo trabajo y se acabó, todo lo demás es para la mujer. Y no, nosotros podemos influir de una manera tan positiva dentro de la sociedad, pero también tan negativa. La ausencia de un padre o su presencia positiva dentro de un hijo puede influenciar dentro de la educación, de la pobreza, en la mortalidad infantil, desorden afectivo, número de presidiarios en las cárceles, en índices de droga y de delincuencia, en actividad sexual temprana, en abuso sexual, abuso infantil, por mencionar alguno. Déjame comentarte algunos datos interesantes. No voy a comentar todos porque el rol de padre vamos a verlo en un tema aparte, pero quiero que cheques estos puntos. El hecho de haber sido criado por madres solteras aumenta el riesgo de embarazo en la adolescencia, de matrimonio antes de la obtención del diploma de enseñanza media y de formación de un matrimonio en que ambos cónyuges no cuentan ni siquiera con ese diploma. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Cuando no hay un padre, cuando la madre tiene la responsabilidad de criar solos a los hijos porque los hombres hemos sido cobardes y no tomamos este rol, los hijos que son criados de ese matrimonio, pues no tienden a terminar los estudios, no tienden a obtener una carrera y tienden a tener un embarazo en la adolescencia. ¿Por qué? Porque la falta de la presencia de un hombre, la falta de la figura de un hombre, hace que los hijos busquen promiscuidad sexual anterior y que no se empeñen en esforzarse en obtener un título. ¿Por qué? Porque no tienen la imagen de un hombre que se esfuerza a la cual imitar. También investigadores que estudiaron un grupo en los Estados Unidos y otro en Nueva Zelanda encontraron evidencias fehacientes de que la ausencia de padre afecta la actividad sexual precoz y el embarazo en la adolescencia.
Los adolescentes sin padre presentan, fíjate, el doble de probabilidades de involucrarse en actividades sexuales precoces y 7 veces más probabilidades de quedar embarazadas durante este periodo. Me da risa porque ahorita está con todo el auge de la educación sexual. No, es que hay que enseñar cómo utilizar el condón, hay que enseñarles cómo utilizar la pastilla, cómo controlarse, para que ya no haya tantos embarazos en niñas, no haya tantos embarazos en adolescentes. Aquí está la respuesta, hombres. Si nosotros cumplimos nuestro rol como padres, se empezarían a acabar los embarazos en la adolescencia. La vida sexual de los jóvenes en promedio empezaría más adelante cuando son más maduros y no en la adolescencia. Pero esto impacta el que un padre no esté en su casa. Los jóvenes de hogares con padres ausentes continúan teniendo mayores probabilidades de ir a una cárcel que aquellos que se criaron en familias con padre y madre. Los jóvenes que nunca tuvieron padre en el hogar tienen probabilidades más altas de ser presos. La mitad de los niños con padres altamente participativos en las familias en las que ambos padres están presentes obtuvieron notas más altas en prácticamente todas las materias en el 10º grado, comparados con el 32.5% de los niños que pertenecen a las familias en las que el padre no reside en el hogar. Y si tú no tuviste la fortuna de crecer con tu padre, no estoy diciendo que vas a estar mal. No te estoy condenando al fracaso ni nada por eso. Pero quiero invitarte e instarte a que cuando Dios permita que tú tengas este rol, lo cumplas con cabalidad. Porque ve, ahorita solamente estoy dando pequeños datos. Los estoy guardando para la próxima predicación. Pero es impresionante cómo afecta la ausencia de un padre. Es por eso que hay más personas en la cárcel, es por eso que hay más suicidios, es por eso que hay más índice de pobreza, es por eso que no se logran grados altos educativos, es por eso que hay más embarazos en la adolescencia. Influye de muchas maneras. El siguiente punto es que la mujer, si bien ha sido creada para ser madre, también tiene que llevar el rol de cuidar a la familia y formarla. Y nuevamente, creo que van a decir, es que Jonathan, parece que tú quieres que la mujer se quede en la casa. Parece que tú deseas que la mujer se quede limitada y quede encerrada en medio de 4 paredes viendo pasar su vida sin disfrutarla. No, no es así. Pero también no vamos a rebajar la palabra de Dios y los principios eternos que están incluidas en ella. Acompáñame por favor a Tito 2:5 para ver cómo Pablo le empieza a enseñar unos principios a Tito de cómo debe de ser la mujer. Y por decir Pablo, me refiero a que Dios a través de Pablo. Tito 2:5 dice así: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí Dios está enseñándole y pidiéndole a las mujeres que ellas tienen que ser prudentes. Y creo que no es coincidencia que venga la palabra prudencia antes de castas y cuidadosas de su casa. Porque una mujer puede caer en la imprudencia de tratar de buscar su crecimiento profesional y dejar afuera a sus hijos. Puede dejar de lado su familia, que es su principal ministerio, y buscar su desarrollo profesional. Y esto es incorrecto. Me gustó porque cuando la palabra de Dios habla aquí de cuidadosas de su casa, es la palabra griega oikuros, que se compone de 2 palabras, de 2 raíces griegas. Y déjame explicarte lo que significa en el griego. La palabra oikuros significa un guardia, un cuidador que se queda en casa. Domésticamente inclinado a la casa o alguien que cuida a los que están dentro de la casa. Es muy hermoso esto, porque la palabra de Dios se va derecho y golpea el corazón del feminismo con este mandamiento. Ve qué hermoso es el rol que Dios le da a la mujer en la crianza. La mujer es llamada a ser la guarda de sus hijos en su crecimiento dentro de la casa, de tal manera que ellos puedan ser influenciados de una manera positiva y que puedan ver un ejemplo de piedad y que cuando llegue el momento ellos puedan rendir su vida a Cristo por el ejemplo
de sus padres y sobre todo en este caso de la madre. Dios pide que la mujer sea la guarda de sus hijos. Y hay muchas mujeres que dicen, no, pero yo les doy todo. Y a veces, tristemente los hombres también caemos en ese error. El todo nos referimos solamente a lo económico. Y con todo respeto, mujer, ¿crees que alguien más al que tú le pagues va a cuidar a tu hijo como lo cuidarías tú? ¿Crees que alguien más va a hacerle la comida como tú? Que va a velar por sus sentimientos, que va a velar por lo que él siente, por sus miedos, por sus traumas, por sus depresiones. ¿Crees que a la niñera le va a importar si es que tú la dejas con alguien? O incluso pueden que a veces se apoyen en padres o en primos o en tíos. Nadie va a cuidar a un hijo como su madre porque Dios se lo dio a ella. Ese sentido de pertenencia se lo dio a tal grado que lo pone dentro de su vientre. Y desde ese momento tiene que ser guarda de sus hijos. Entonces, mujeres, no caigan en el engaño. Déjame mostrarte algunos problemas que vienen cuando la mujer no está presente dentro de los niños. Viene el sentimiento de rechazo. El niño considera que no recibe lo que necesita por la falta de figura de apego de la madre y se siente enfadado, traicionado, defraudado y solitario. También la falta de madre afecta en problemas de nutrición. La manera que tiene que expresar que se siente solo a veces es dejando de comer o comiendo mucho. También la falta o ausencia de madre repercute en problemas de salud. Hay estudios que demuestran que los niños con carencias emocionales por la ausencia de madre se enferman más de lo habitual. También se desatan conductas incorrectas en el niño para llamar la atención, como la agresividad, como el llanto, como el berrinche. Y esto es porque desea ser atendido, desea llamar la atención. También los niños con la falta de la ausencia de mujeres o de madres presentan falta de motivación en las cosas que ellos hacen. También esto genera que ellos tengan una dependencia afectiva y no aprenden a desarrollar las habilidades sociales necesarias para solucionar problemas. Cuando la mamá no está presente, el niño no sabe cómo resolver problemas y es por eso que se vuelven violentos, berrinchudos, iracundos, porque falta la madre. También un niño que no cuenta con su madre tiene baja autoestima, tiene deficiencia en la comunicación, porque usa rabietas, berrinches y llora para pedir lo que él cree que necesita porque no tiene a su madre. Yo te invito a que busques más en internet el síntoma de la madre ausente para que veas cómo afecta a los hijos el que su madre no esté con ellos. El diablo está destruyendo estas generaciones, engañando a la mujer, haciéndole creer que si no es profesionista, exitosa en este mundo, entonces ha fracasado. Es tanto el engaño de muchas mujeres que a algunas les avergüenza decir, es que yo soy ama de casa, es que yo me dedico al hogar, me dedico a mis hijos, porque eso es sinónimo de fracaso, es sinónimo de conformismo, es sinónimo de mediocridad. Y eso es lo que le ha inyectado el feminismo a la mujer, y eso es incorrecto, porque no hay nada más glorioso que la mujer pueda hacer que se dedique a sus hijos. Dios no piensa igual de las mujeres que se dedican a cuidar a sus hijos. Al contrario, Él las alaba y las bendice. En 1 de Timoteo 2:15 dice así, hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, amor y santificación con modestia. Ahora, aquí no está diciendo que es necesario que tú tengas hijos para que seas salvo. Creo que la mejor forma de entender este versículo es enseñando lo que no significa. Sabemos que la salvación es por fe. Entonces esto no implica que tienes que ser madre para ser salva. Aquí lo que está diciendo es que la mujer va a denostar su salvación, su carácter, su sumisión a Dios, estando contenta con el rol de madre que Él le ha asignado. Dios dice que una mujer piadosa se va a encargar y priorizar la crianza de sus hijos. Aquí cuando la palabra que se utiliza es la palabra tecnoguía, que significa alumbramiento, maternidad, desempeño de los deberes maternos o engendrar un hijo. Entonces aquí cuando dice que la mujer se va a salvar engendrando hijos, lo podemos traducir que la mujer va a mostrar evidencias de su salvación desempeñando sus deberes maternos. Fíjate, esto es muy hermoso. No caigan en la trampa de cambiar a sus hijos por unas cuantas monedas. No caigan en la trampa de cambiar a sus hijos
con la mentira de voy a trabajar para que nada les falte. Porque muchas veces esta sociedad materialista ha llegado al punto de decir, es que el hombre y la mujer tienen que trabajar porque así los dos pueden juntar más cosas y entonces no les va a faltar nada a los hijos. A los hijos no les falta dinero, a los hijos lo que les falta es una madre que esté con ellos cuidándolos y guiándolos, mujercitas. No caigan en ese engaño y les repito, la Biblia no prohíbe que estudien o que puedan ejercer algo, pero eso no es su prioridad. Y de verdad es difícil que puedan cumplir las dos cosas. No es una prohibición, pero también hay que ser sabios y prudentes. La Biblia dice que no se pueden servir a dos señores. Y si Dios te pone la prioridad de cuidar a los hijos, si tú te pones la prioridad de tener un trabajo, ¿a cuál le vas a dar prioridad? Siendo sinceros. Por eso la prudencia debe de caber en ustedes para decir, pues puedo hacerlo, pero tal vez más adelante cuando mis hijos ya no me necesiten tanto. Puedo hacerlo, pero ya cuando mis hijos sean independientes. Puedo hacerlo, pero no en esta etapa de mi vida. Tengan mucho cuidado. Esa mentira diabólica es la que ha estado destruyendo tantas familias el día de hoy. Estos son los roles principales que vamos a tocar el día de hoy. Y al ejercerlos nos complementamos. No podemos todos hacerlo todo, porque no es la voluntad de Dios. Dios nos diseñó para complementarnos. Que el hombre haga ciertas cosas, que la mujer haga ciertas cosas y entonces trabajen en una economía correcta. El hombre es el encargado de proveer. El hombre es encargado de liderar, de guiar a la familia a Dios, de ser protección para la familia, de brindarle seguridad, mientras que la mujer es la encargada de tomar todos los lineamientos que el hombre establece a través de la palabra de Dios y vigilar que los hijos los entiendan, los asimilen y los ejerciten. Es así como Dios nos ha diseñado. Hay muchos más roles, como te decía, que hay que cumplir, pero los vamos a ver a lo largo de esta serie. Es claro que no podemos y no debemos usurpar los roles que Dios ha establecido para hombres y para mujeres. Para terminar, yo quiero mostrarte cómo funciona la Trinidad. Quiero que quede muy claro que aunque tenemos la misma dignidad delante de Dios, no somos llamados a cumplir los mismos roles. Acompáñame a primera de Pedro 1 y 2. Este versículo ya lo leímos la clase pasada, pero creo que vale la pena ahondar un poco en ello. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Si tú ves, y te dejo de tarea, por favor, que tú estudies todo el capítulo de Primera de Pedro, vas a ver cómo se listan de manera consecutiva los roles de la Trinidad en cuanto a la salvación. Dios el Padre fue el que, desde antes de la fundación del mundo, diseñó el plan para salvar a la humanidad. Él fue el que dijo, la salvación del hombre se va a dar a través de Jesucristo. Él fue el que lo diseñó. Y de hecho Él es el que tiene la autoridad, porque Él manda al Hijo. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo es quien ejecuta el plan de redención. Él toma las instrucciones del Padre, viene, se encarna, sufre y muere de manera perfecta para satisfacer la ira de Dios y poder entregarnos la salvación. Pero no se queda ahí. De hecho, Jesús dice, yo me voy, va a venir otro consolador, y es entonces donde entra el rol del bendito Espíritu Santo de Dios, quien después de la ascensión de Cristo es enviado en el Pentecostés con la función de convencer al mundo de justicia, pecado y juicio. Él constriñe los corazones de los que están muertos en delitos y pecados y los lleva a Cristo, los trae a la fe para que nazcan de nuevo, y cuando alguien nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a habitar a él y queda como un sello dentro de su corazón y nos preserva hasta la muerte en la resurrección, cuando Cristo, a través del Espíritu Santo, va a ver su sello en nosotros y nos va a resucitar. Ahora, aquí tú ves los roles de la Trinidad. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son dignos de alabanza. Los tres son Dios. No es que Jesús sea más, o que el Espíritu Santo sea más, o que el Padre sea más. Los tres son dignos de honor, son dignos de majestad, son eternamente perfectos y majestuosos. Sin embargo, vemos que ejercen roles diferentes en la salvación del hombre y en general
en toda la economía de cómo funciona la Trinidad. Si tú puedes ver aquí, ves que Dios el Padre es la autoridad y Él es el que ordena, decreta e incluso ordena al Hijo para que vaya y actúe. Y esto es impresionante. Tal vez tú digas, no, ¿de dónde sacas eso? Acompáñame a leer rápidamente varias citas para poder ver estos principios. Le dijo pues Jesús, Juan 8:28, perdón, le dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y que nada hago por mí mismo, sino lo que me enseñó el Padre, así hablo. Tú te das cuenta que Jesucristo, siendo la segunda de la persona de la Trinidad, Él no se atrevió a hablar nada que el Padre no le dijera. Él se limitó a cumplir lo que el Padre le mandó. Y Él era Dios, y Él es Dios. Entonces, ve cómo aunque tienen la misma dignidad, hay una sumisión voluntaria. Juan 14:16, Jesucristo hablando dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí tú ves cómo es el Padre el que envía también al Espíritu Santo. El Padre no solamente tiene autoridad sobre el Hijo, sino también sobre el Espíritu Santo. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuevamente Cristo Jesús está diciendo, lo que yo estoy haciendo aquí no lo estoy haciendo porque a mí se me ocurrió, lo estoy haciendo porque es la voluntad del Padre y yo me someto a Él. Juan 14:31 dice así, otra vez hablando Jesucristo, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Aquí a punto de morir Jesucristo sigue remarcando fuertemente que la obra de salvación que Él está haciendo es porque el Padre le mandó que así lo hiciera. Juan 5:19 dice así, otra vez nuestro Señor Jesucristo hablando. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Es decir, Jesucristo imita lo que hace el Padre porque Él es la autoridad. Mateo 26:39, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro y orando dijo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesucristo a punto de sufrir en su humanidad, no quería tener esa separación con el Padre, no quería hacerse pecado, pero Él dice, yo voy a hacer lo que tú quieres, no mi voluntad. Por último, Juan 14:28 dice, oísteis que os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amáis, os regocijaréis porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y aquí no está diciendo que es más importante, está enseñando que el Padre tiene más autoridad. Cristo jamás tuvo problema en someterse, en reconocer que el Padre es la autoridad, que Él estaba dependiendo de lo que Él decía. Y Cristo es Dios, Jesucristo es Dios, y el que diga que no es una blasfemia y es una herejía. Cristo es Dios, pero aún en su condición de Dios el Hijo se somete al Padre. Y el Espíritu Santo se somete al Padre, voluntaria y gustosamente. Y es por eso aquí donde yo te digo que por eso es que creemos que el complementarismo es la doctrina bíblica que está en la palabra de Dios. Porque aunque el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, se complementan con el Padre, pero se someten. Tienen la misma dignidad, los mismos atributos gloriosos, la misma merecencia de honor, gloria, alabanza, majestad, dominio, poder y todos los atributos buenos, pero se someten al Padre, porque la autoridad es el Padre. Y Dios en su sabiduría diseñó reflejar esos roles, ese mando de autoridad en el hombre y la mujer, y al hombre le pone como autoridad, y le pone ciertos roles y a la mujer ciertos roles, y ambos son igual de importantes. Así como la salvación no se puede dar sin la participación del Padre, o del Hijo, o del Espíritu Santo, es imposible que esta sociedad refleje y que nosotros como cristianos mostremos la luz de Dios si no decidimos humillarnos y tomar gozosamente, así como Jesucristo, los roles que Dios nos dio. Es importante que aprendamos a someter nuestro raciocinio, nuestro entendimiento y nuestra voluntad a la palabra de Dios. Dios nos hizo con roles diferentes,
pero con la misma dignidad. Y esto no es contradictorio porque vemos que la Trinidad funciona así. Entonces, nosotros, varones, yo te ruego a que tú seas autoridad, pero autoridad de verdad que se somete a Dios y que refleja ese sacrificio hacia los demás y los sirve. Y mujeres, también tú sujétate al hombre. Sujétate porque eso es lo que Dios ha diseñado que debemos de trabajar. Si nos apreciamos de ser cristianos, nuevamente quiero recordarte, el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Y si nosotros nos preciamos de ser hijos de Dios, tenemos que decir, ok, Padre, si tú has diseñado que esto sea así, yo lo voy a hacer. Si tú, señorita, dices, Señor, es que yo tengo problemas porque todo lo que me han dicho, lo que yo he sentido, es más, el abuso que ha habido por parte de malas autoridades de los hombres, me molesta, me enrabieta, sométete a la voluntad de Dios. Y hombres, los reto a que seamos autoridad de verdad, porque no es tampoco nada fácil. No se trata de ser como esos en el mundo, de que queremos que todos nos sirvan y nos alaben y que nos reconozcan. No, seamos aquellos que sirven y que reflejan el amor de Cristo por su iglesia, sacrificándose de manera gozosa y voluntaria por su esposa amada. Espero que esto sea de bendición para sus vidas y que entendamos que tenemos la misma dignidad, la misma importancia, pero roles diferentes, y que al hacerlos y ejecutarlos vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas. Que sea de bendición para su vida. Les mando un fuerte abrazo y que la paz y la gracia de Dios esté con ustedes. Hasta luego.